desde la Forja de las Letras. Bienvenidas una tarde más a los eventos literarios que os estamos presentando en vivo y en directo. En vivo porque tenemos aquí a un cada día más numeroso público, aunque no tanto como quisiéramos, pero tiempo al tiempo, y en directo porque nos podéis ver a través de Instagram. Como siempre, muchas gracias Soledad Garnero, la dueña de la Forja de las Letras. Recordad, calle Cervantes número 10. Sole, que es el alma, el corazón y el motor de este proyecto que ya ha cumplido 4 años. Y muchas gracias a Juanjo, nuestro técnico, gracias al cual podéis estar viendo ahora mismo esta retransmisión, y dentro de unos días también podréis disfrutarla en YouTube. Esta tarde vamos a hablar de teatro. Y vamos a hablar no solamente de lo que es el teatro desde la teoría, sino desde la práctica. Y porque el teatro tiene una utilidad social, pedagógica. El teatro es mucho más que un medio de diversión, de entretenimiento, de evasión, porque también puede ayudar a mejorar la vida de las personas y a mejorar las sociedades, las comunidades en las que las personas vivimos, y a superar las dificultades con las que nos encontramos y todos los conflictos diversos con los que las sociedades se van encontrando. Hoy vamos a descubrir y vamos a aprender cómo se lleva a cabo esta aplicación práctica del teatro, desde la teoría y también desde la práctica, con ejemplos concretos y reales. Y lo vamos a hacer acompañados de 3 profesores de teatro que enseguida os voy a pasar a presentar. 2 de teoría del teatro, de didáctica del teatro, y 1 profesor de dramaturgia y teatro. Y muchísimas gracias a nuestro público por venir, y muchísimas gracias a los 3 intervinientes que ahora mismo os voy a presentar. Por un lado tenemos a mi izquierda a María Carolina García. Carolina nos acompañó ya en el 6 de marzo, que fue la última tertulia que tuvimos antes del confinamiento, para hablar precisamente de teatro. Creo recordar, en este caso, cómo las mujeres participaban en el teatro en Latinoamérica. Ella es venezolana, ella es profesora asistente de la Cátedra de Teoría e Historia del Teatro en la Universidad Central de Venezuela, y ahí en Caracas, que es donde reside. Ahora mismo está temporalmente aquí en España. Lleva ya unos meses y seguramente nos acompañará de nuevo en el futuro. Aparte de participar de trabajar como profesora en la Universidad Central de Venezuela, también ha participado en la publicación de numerosas publicaciones, ¿no?, sobre estos temas de didáctica del teatro, y ha investigado también alrededor de los problemas que afronta el teatro latinoamericano contemporáneo, especialmente en lo relativo al nuevo teatro poético, que luego sí que nos cuentas un poquito más. Puedes entrar en detalle. Y también, además, aparte de la teoría del teatro que ella imparte, durante 8 años ha formado parte de un proyecto muy bonito que se llama Agrupación Trasunto, junto a Carlos Alzualde. Junto a él fue directora de este proyecto, donde forman a jóvenes autores. Entonces, pues ella nos va a hablar del teatro en Latinoamérica, y nos va a hablar de experiencias de cómo se utiliza el teatro para solucionar conflictos en comunidades y sociedades en Latinoamérica. Luego tenemos a Alberto Morate, que Alberto ya es una persona, ya es muy asiduo. Es un pesado ya, es muy amigo nuestro, como sabéis. Y Alberto nos viene hoy a hablar también en su parte de dramaturgo. Y no solamente de dramaturgo, sino también de profesor de teatro, que ha sido durante muchos años. Como sabéis, Alberto ha ejercido durante toda su trayectoria profesional como profesor en diversos centros de educación secundaria, como profesor de lengua y literatura, pero también como profesor de teatro. Y hay algo que yo siempre recalco en las presentaciones o en las tertulias, cuando lo introduzco, que me gusta mucho, y es que utiliza su lado pedagógico, porque él también es pedagogo, para ayudar a niños, a adolescentes con diversas dificultades,
a través del teatro. Entonces hoy por fin podemos hablar de ello, que otras veces lo hablamos solamente de soslayo. Y quiero aprovechar que precisamente os voy a comentar cómo surgió la idea de esta tertulia. Surgió gracias a una entrevista que le hicieron a Alberto en la cadena SER hace un par de meses, creo que fue, un mes y medio. Un mes, sí. Entonces, en esta entrevista que te la hicieron Pepe Labaz y, ayúdame porque no Gonzalo recuerdo, Arjona. y Gonzalo Arjona. Junto con la, saludos si con nos la veis. conductora del programa, que es Ana Iriarte. Eso es, saludos a los tres si nos veis. Y en esa entrevista, precisamente Alberto quiso hablar de este tema que le interesa tanto y con el que ha estado trabajando durante muchísimos años. Y es que también, al hilo de que él ha presentado, ha publicado recientemente un libro que se llama Teatro en el colegio, cuyo subtítulo es El teatro es juego y el juego es expresión. Es decir, cómo ayudar a niños y adolescentes a través del teatro. Entonces, esa fue pues, el germen de la idea que nos trae hoy aquí. Y por último tenemos a Moisés Ruano, que Moisés también toda su vida profesional y personal también ha transcurrido, al igual que la de Alberto, en el teatro, desde la teoría y desde la práctica. Como Alberto Morate, también es profesor, empezó como profesor, luego ya obtuvo la cátedra de lengua y literatura, estuvo trabajando en diversos centros de educación secundaria y luego pasó a la Universidad Complutense de Madrid, donde durante 12 años estuvo ejerciendo como profesor de didáctica del teatro y de didáctica de lengua y literatura, enseñando cómo transmitir esos conocimientos y cómo hacerse profesor de lengua y literatura y profesor de dramaturgia. Moisés Ruano, bueno, tiene una trayectoria impresionante, al igual que Alberto. Carolina es más joven, entonces, claro, su trayectoria ahora mismo es más corta, pero bueno, yo creo que en el futuro pues, quizás podamos hablar de ti, igual que podemos hablar de Moisés y de Alberto. Tanto Alberto como Moisés forman parte de una compañía de teatro, a la cual la mayoría ya conocéis, que se llama Compañeros del Alma, que surgió en 2010 para conmemorar el centenario del nacimiento de Miguel Hernández. Y para ello, ellos, bueno, sobre todo Moisés, creo que fue uno de los creadores de la idea de Miguel Hernández Poeta, que después derivó en la obra de teatro que pudimos disfrutar hace unas semanas, el 13 de noviembre estuvieron aquí presentándolo, y Alberto Morate se unió al proyecto. Entonces, esa fue una de las obras que han representado, pero tienen muchísimas más dedicadas a otros poetas del siglo XX. Y aparte de ello, pues Moisés es un artista multidisciplinar. Él pinta, esculpe, también toca instrumentos, actúa, bueno, de todo. Entonces, es una persona, la verdad es que es un gusto tenerte aquí, Moisés. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y realmente también es una persona muy querida. Me gusta recordar que en 2009 obtuvo un premio muy prestigioso, que es la Cruz de Alfonso X el Sabio, como reconocimiento a su trayectoria humana, cultural y profesional. Y bueno, podemos decir muchas cosas de él, todas buenas, pero bueno, para lo que hoy nos atañe, quiero recalcar que él ha vivido siempre por y para el teatro, igual que Alberto Morate, igual que Carolina, me imagino. Y bueno, pues no sé si se puede decir que lo suyo es puro teatro, pero sí que Moisés Ruano es teatro en estado puro. Y ya con estas presentaciones, bueno, podéis buscar más información sobre ellos en internet, porque los tres están presentes y podéis encontrar también más información sobre sus publicaciones, porque tanto Alberto como Moisés tienen también publicaciones de poemas. Sabéis que Alberto es un poeta que es muy prolífico, lo hemos hablado en otras ocasiones, ha publicado ya bastantes libros de poesía, y ahora este libro que es un ensayo, ¿no, Alberto? Un estudio, sí. Es un estudio, ensayo, sí. Entonces pues también es muy polifacético en ese sentido. Es un poco ahí está volcada la experiencia de 40 años de profesor de teatro. Que no son pocos, que ahora nos cuentas.
Y vamos a hacer una tertulia que espero que sea interactiva. Vosotros también podéis participar, si así lo deseáis, porque cada uno desde vuestra experiencia podéis contarnos a lo mejor cómo el teatro os ha influido, os ha ayudado a mejorar vuestra vida, o incluso cómo pulir a lo mejor vuestra relación con los demás y con vosotros mismos. Y vamos a empezar por Moisés, que nos va a dar una breve pincelada de la historia del teatro, de cómo surgió y cómo evolucionó hasta nuestros días. Pero muy breve, porque yo creo que todo el mundo sabe estas cosas. En realidad lo de teatro para la vida es más bien la escuela para la vida, porque realmente yo toda mi vida me he dedicado a que la escuela fuese para la vida, que los alumnos y las alumnas, los niños y las niñas, o los adolescentes, pues pudieran convertir lo que era la escuela en partes de su vida, y de esa manera el teatro también se vincula a esa experiencia de ellos y se transforma en elemento artístico, dramático y de juego también, precisamente porque lo llevan dentro, porque es la vida de ellos también. Entonces, dando una pincelada sobre la historia del teatro, sabéis, yo he anotado aquí que el origen del teatro siempre es una fiesta. En Grecia y en Roma, pues es exactamente eso. Surge primero como liturgia y como fiesta. Yo me imagino que la primera palabra que dice el hombre en el Cuaternario es una palabra que tiene que ver con la realidad y se tiene que acercar al contacto con los otros. Y cuando empieza a mover la mano, a mover los ojos, a usar la palabra, está entrando en lo que es un poco el juego dramático. Pero lo vivido en la escena siempre es una fiesta. Y es una fiesta religiosa también, que es otra de las cosas que vamos a ver a lo largo de la historia del teatro, que se ha vinculado a las creencias religiosas todo el tema del teatro. Fijaos que toda la cuestión del teatro clásico en Grecia y en Roma, pues pasa por el dios Baco. Son fiestas, las báquicas son fiestas en torno al dios Baco y en realidad son liturgias en torno a la figura de ese dios. Y de hecho, otra palabra clave aquí en el teatro clásico, dentro de la tragedia, que es lo importante. La tragedia es la que se vive en Grecia. Nosotros nunca en el teatro hemos podido vivir la tragedia, ni los dramaturgos han escrito una tragedia como la tragedia griega, porque la tragedia griega es tanta vida que se convierte en catarsis. El espectador en Grecia va al teatro a purificarse, va a ser nuevo. Pues es un poco lo que intentó en su momento Bertolt Brecht con el teatro del distanciamiento. Acordaos cuando Bertolt Brecht hace un teatro donde el que sale tiene que salir dispuesto a hacer la revolución, pero no como ideología, sino como movimiento de acción. En el teatro griego la catarsis purifica a la gente, los hace, esa palabra clave para entender la tragedia. Yo me acuerdo de un profesor, cuando estudiaba en la facultad, es una anécdota, cuando estudiaba en la facultad, un profesor que me daba pues las particularidades de Cervantes y Lope de Vega, porque estudiamos muy minuciosamente a los autores, y hablando en plata, era un profesor tremendamente terrible, era un sabio, pero después de la guerra civil había hecho de la universidad su feudo, y no le quiero nombrar, pero sabía de teatro muchísimo, y hablaba de la tragedia perfectamente, y decía uno, la mentalidad que tiene este hombre ya es capaz de hablar de la tragedia, lo bien que habla. Entonces esa es la palabra un poco, y luego si damos un saltito, porque hay que dar un saltito, porque hasta la Edad Media, pues aparece ya, en la Edad Media vuelve a aparecer otra vez el teatro religioso. Es la iglesia, su liturgia, y lo que hace el cura en la liturgia de la misa,
es un acto casi dramático y teatral. Entonces, esto empieza, en la Edad Media se ha visto que la palabra clave es el teocentrismo. Dios es el eje de todo lo que se está haciendo sobre la tierra y el hombre está sujeto a, si los griegos y los romanos hablaban de los dioses, aquí se habla del teocentrismo cristiano, o en principio, porque luego ya el protestantismo viene más tarde, etc. Y entonces se produce un teatro religioso vinculado a la iglesia y un teatro luego que diremos profano más tardíamente, pero el teatro religioso va a aportar pues muchos elementos que luego los va a coger cuando esto normalmente no hay autoría, son anónimos, pero van apareciendo unos elementos, pues los misterios, por ejemplo, los misterios son unas representaciones teatrales, la Semana Santa ya se convierte en una parte en la liturgia se convierte en una representación, y luego ya cuando empiezan a aparecer, pues acordaos un poco de lo que pasa en Elche, acordaos de el misterio de Elche, que se sigue representando, y es lo que se hacía en la Edad Media, dentro de la iglesia, es una representación de la aparición de los ángeles a Jesucristo, al niño recién nacido y tal, porque estamos ante un teatro que aparece, un teatro religioso que aparece en ciclos, es un poco el ciclo de la Navidad, el ciclo de la Pasión, el ciclo de la Resurrección. Fijaos que ya empiezan también a aparecer escenarios poco a poco en la calle también, en tablaos, en carros, pues eso, aparece hasta, no sé si habéis oído hablar de la tarasca. ¿Sabéis lo que eran las tarascas? Las tarascas eran unos monstruos que en la Edad Media, en la fiesta del Corpus Christi, que en Toledo todavía existe una tarasca en la catedral, eran unos monstruos mecanizados, eran de madera pero estaban mecanizados de tal manera que articulaban la cabeza, los pies, las manos, y se solían sacar precediendo al cuerpo, en la procesión del Corpus salía precediendo un poco a lo que era la custodia. Y esto era realmente también, era un espectáculo, era una fiesta, era, diríamos, un inicio al teatro. La verdad es que los escenarios en la calle y tal hacen, y los actores ya empiezan a ser un poco, los actores que realmente eran elementos litúrgicos en aquel caso, pues los actores empiezan a ser un poquito procaces y entonces los echan, como siempre, pues los echan de la iglesia. Y por eso en esta época también ya aparece un teatro profano, que está representado por los juglares. Los juglares, que no son los trovadores serán los cultos, los eruditos, los que están con la nobleza, y sin embargo los juglares son los que están con el pueblo, y aparece una especie, diríamos, de teatro profano, pero muy cercano al pueblo, muy cercano a la vida, porque lo que se representa son pues cosas relativas a lo que está ocurriendo. La verdad es que no se conserva ningún texto que tenga que ver con este teatro profano, no se conservan textos, pero sí en lo que son, por ejemplo, las actas, los sínodos, los concilios, las leyes, siempre hace alusión a ese teatro profano que estaba mal visto, evidentemente, pero que al pueblo le encantaba y se divertía mucho con ese teatro. Hoy sabemos que se conserva del teatro medieval la representación de los Reyes Magos y algunos diálogos y algunas cosas que quedan por ahí, pero nada más. Fijaos, la puesta en escena de hace unos años de Ana Zamora puso, Ana Zamora es la directora del grupo en Segovia de la Nao de Amore, y entonces hicieron la representación, igual que hicieron primero, que lo hacen muy bien, pues unos actores son músicos de música medieval y actúan fenomenalmente. Primero pusieron ellos lo de, ¿cómo se llamaba esto? La leyenda del Cristo de los Gascones, un Cristo articulado que hay en Segovia, que se levanta los brazos, se mueve y tal, y es una leyenda preciosa, y la hicieron. Y luego ya
hicieron aquí en la abadía, hicieron el auto de los Reyes Magos. Y perfecto, muy bien también, porque claro, lo cargan de unos elementos musicales porque el texto de la representación de los Reyes Magos tiene 4 palabritas, o sea que el texto es muy breve, pero luego lo articularon de esa manera. En el siglo XV, mira, hay que recordar, pero es que voy muy lento, ¿eh? Yo creo que hay que... Sí, en Castilla ya aparecen la fiesta del teatro en espectáculos públicos. Ya empiezan a aparecer pues las coplas, los coloquios, los diálogos, los romances dialogados, los villancicos, las canciones, etc. Y ya hay presencia de dramatizaciones anónimas. Pero lo que llama más la atención en esta época son las danzas de la muerte. Las danzas de la muerte en esta época del siglo XV se convierten en un elemento pues tremendo para la gente, porque todo el mundo va a escuchar las danzas de la muerte, porque equipara a todo el mundo. La gente humilde, la gente sencilla, quiere que todo el mundo sea igual. Y entonces, realmente, socialmente, las danzas equilibran a todos, al rico, al pobre, los que vienen por sus manos y los ricos, como decía lo que decía el poeta más tarde, ¿sabes? Y entonces, estas danzas de la muerte que tienen su baile, tienen su movimiento. Acordaos del séptimo sello, si habéis visto la película de Ingmar Bergman, el séptimo sello, se ve perfectamente cómo en el horizonte aparece la muerte, que ahora me recuerda a mí lo que hace el anuncio que hace ¿cómo se llama? San Francisco. San Francisco. No sé si lo habéis visto en la tele, que sale con la guadaña y tal. Pues en el séptimo sello se ve perfectamente todo lo que eran las danzas de la muerte medievales. Es una película que toca un tema medieval 100%. La muerte jugando con el individuo y tal. Y les obsesionan la muerte. Pero fijaos lo que son las cosas. Desde el punto de vista social, el espectador, que es el hombre de pueblo de las danzas de la muerte, equipara a todos, al rey y al noble con el vasallo, pero cuando está en la sociedad mantiene la jerarquía. Él sigue siendo pobrecito, apisonado allí, y el rey sigue siendo el rey, ¿entiendes? No le traslada las danzas de la muerte, no le lleva a un cambio social, pero es también para la vida, porque es lo que le está ocurriendo. Ya te digo que esto es... En el teatro religioso aparecen también los autos, que os llamará la atención, los autos que empiezan a convertirse en autos sacramentales luego más tarde. Pero los autos en principio pues son los famosos autos de la Pasión, el auto de los Reyes Magos, no este, sino otros que se van haciendo en nombre de este tipo. Y el teatro profano se va a vincular sobre todo al teatro cortesano, y está la figura ahí de Juan de la Encina, que os suena también. Juan de la Encina, que empieza a hacer ya un teatro dialogado, poético al mismo tiempo, con muchos elementos que caracterizan a ese siglo. Y luego, ahí aparece la obra más importante, que también es teatro, que es la Celestina, que luego se ha convertido, habéis visto que hay 20.000, y que tiene una actualidad también. Y fijaos si tiene realismo la Celestina. En una época que es teocéntrica, aquí ya Fernando de Rojas va dando un saltito hacia el antropoformismo, hacia el hombre como centro del mundo. Ya no es Dios, no es el hombre, es el humanismo que empieza a aparecer en el siglo XVI. Bueno, yo ya os digo que casi voy a cortar aquí, porque luego tenemos muchos siglos por delante, ¿sabes? Claro, porque fíjate, no, pero se puede decir que si vamos dando saltos, el teatro del 17 es la Comedia Nacional, y cabe decir que los críticos normalmente dicen que era el teatro del pueblo, cuando aparecen los corales de comedia, cuando aparece lo que es el aspecto social del teatro, cómo es una fiesta que dura toda la tarde, cómo la gente lleva su comida, come allí, cómo los mosqueteros están abajo y la cazuela están las mujeres, cómo en los aposentos están los nobles. Todo esto va ocurriendo, pero normalmente a Lope, por ejemplo, le dicen que es un dramaturgo popular, que es un dramaturgo dedicado a la gente y tal. Y la verdad es que Lope es muy
muy del régimen, es decir, lo hace porque lo hace para contentar al rey que está entonces en él, y casi siempre cierra, normalmente las obras se cierran tanto en Lope como en Calderón y tal, se cierran con la presencia del rey bendiciendo a unos y a otros, ¿comprendido? Y luego el teatro barroco, que es fundamental porque es el teatro nacional nuestro, es un teatro tremendamente, pues parece que es de capa y espada y tal, pero hoy día estamos viendo montones de obras adaptadas a nuestro tiempo, que algunos lo hacen con acierto y otros no, y tiene mucho que ver con lo que es un poco el espíritu, el alma de esas obras. No solo es el honor de capa y espada, sino que hay, pues mira, desde La vida del sueño hasta Fuenteovejuna, tienen unos valores que todos de alguna forma a veces hemos compartido. Sí, que son atemporales. Claro, esos son para siempre. Pero el que es más pedagógico y más didáctico es el siglo XVIII. El siglo XVIII es el teatro, ya no solo es para la vida, sino que el teatro es la escuela. El teatro es para educar. Si veis a Fernández de Moratín, lo que dice es eso, que el teatro, el sí de las niñas o cualquiera de esas obras están en función de lo que tiene que aprender el espectador. Hay que educar al espectador. El teatro es un modo de educar al espectador. Y ya te digo, eso pues se va a tener, porque Luzán, que es la famosa poética de Luzán intenta, a través de su poética, plasmar todo esto. Igual que ha habido Aristóteles crea unas pautas para lo que es la poética aristotélica, pues Luzán en el XVIII, muy influenciado por el siglo de las luces y por la desgracia que tuvimos aquí de mucho motín de esquilache, y nos cargamos a un rey que podía haber sacado esto adelante, podíamos haber convertido esto en otra cosa, pero aquí viva esquilache y tiramilla, ¿sabes? Y luego el XIX es el siglo del romanticismo, la pasión, y es un poco el desbordamiento del teatro. El siglo XX ya se marca con un teatro realista, que también es muy importante, y un teatro mucho más lejos, que es naturalista. El teatro naturalista, Ibsen, por ejemplo, es un personaje que hay que tener en cuenta cuando hablamos de teatro. Y todo el teatro ruso, pues hay que tenerlo en cuenta, que además lo estamos viendo continuamente, esas obras se están poniendo cada 2 por 3. El siglo XX pues es un teatro que hay de todo, porque nosotros, si hablamos en el nuestro de Valle Inclán, pues hay que quitarse el sombrero. Hablamos de Lorca. Yo desde luego con Valle Inclán me lo he quitado muchas veces el sombrero, porque porque yo cuando empecé, lo mezclo un poquito y ya corto, ¿eh? Cuando ya te va a cortar en mi experiencia de profesor, cuando daba clase a los alumnos del 74-75, se me ocurrió montar Luces de Bohemia con ellos. Y montamos Luces de Bohemia, y la verdad es que quedó soberbio, porque los tíos eran todavía anecdótico. El que hacía de Más Estrella, es profesor de lengua y literatura en la Universidad de Uppsala. Ha estado mucho tiempo dando clases de español para extranjeros, que yo me veo mucho con él y he estado en contacto. Y el otro que hacía de latino de Hispali es ¿cómo se llama?, locutor en la cadena SER en Zaragoza, y lleva toda la... Ayer me mandó un libro, porque escribe mucho, tiene muchos montones de libros. Me mandó un libro sobre que son pequeñas anécdotas de la vida de... Me presentó el año pasado. Mira. Sí, le presentó el tuyo. Bueno, pues todo eso, hablando de Valle Inclán, que es otra figura, pero el teatro en España, pues, y el teatro en el mundo, pues tiene unas direcciones que hoy lo podemos ver hasta el teatro documento, ya apareció hace mucho tiempo, pero hoy les ha dado, yo a Alberto se lo digo, no me acaba de gustar mucho el teatro documento, porque sí, hombre, el otro día cuando pusieron lo de ¿cómo se llama la obra esta que la van a poner otra vez en el Valle Inclán? La del... los dictadores chilenos y el dictador argentino, se llama El Cóndor y el ese. Pues eso es soberbia, eso es teatro documento. Lo hacen los de Animalario, pero está muy bien montado. Pero luego... documento, si ves también la que han hecho
tampoco recuerdo el nombre, pero bueno, sobre la vida de Oscar Wilde también es También, documento, es soberbio. Sí, no, si yo a lo que voy es que el teatro es la vida, es evidente, pero hay que hacerlo muy bien, muy bien. Yo tuve una época que daba clase a los actores, a los de la Resar. Tenían que hacer lo de el curso para luego dedicarse a dar clase ellos. Y se hacía, a mí me tocó hacerlo con ellos en la Complutense. Y la verdad es que me lo pasé muy bien porque eran todos actores y habían terminado la Resar, y me lo pasé muy bien con ellos, pero siempre hablábamos de que la obra de teatro es una obra artística y que hay que pulirlo todo. Claro. Que no se puede, y con los alumnos a mí siempre me ha pasado, son pequeñas anécdotas. Yo cuando estábamos haciendo una obra de teatro, éramos actores, y no podía haber nadie que estuviera haciendo el tonto. Y cuando iban los padres o las madres, o el Espíritu Santo a ver la obra de teatro, allí no se movía ni Dios. Y si movía alguno lo machacaba, porque tenía que estar todo el mundo escondido en donde tenía que estar. Y actuar como un profesional. Sí, hay que buscar Decía, las oye, referencias, que ¿no? estoy aquí a su mamá. No, Eso no, quiero no. enlazar eso precisamente, es decir, todo lo que estás contando de la trayectoria del teatro, de todas estas cosas, es que está ligado a la vida, es que realmente es así. Y dices tú, los alumnos, actores, que son actores, yo les llamaba actores también, y algunos me decían, pero profe, yo no soy actor, digo, si tú eres actor para esta función y lo vas a hacer como tal. Es decir, Y tienen que querérselo primero, claro, si no, no lo van a claro, poder es un hacer. poco. Y además hay cabida para todo el mundo, es decir, porque efectivamente hay luego alumnos que no se sienten cómodos interpretando, porque son más tímidos o porque les cuesta más trabajo. Pero eso es una de las cosas que trae el teatro. Por ejemplo, yo te digo, el dar clase de magisterio, que yo decía, pero ¿cómo es posible que estos que van a ser maestros no sepan hablar en público? Y yo les hacía 20.000 ejercicios para hablar en público. Pues Claro, pero tú estás hablando de eso. Yo siempre digo además que habría que dar cursos de teatro a los curas, Claro. a los abogados. No, pero los curas lo tienen. Los curas son actores. Pero los curas lo tienen, los curas tienen. No te creas, que algunos Sí, son muy sí, no, aburridos. bueno, algún capullo que habrá salido ahora, pero la parte de retórica la tenían ellos, tenían Sí, clase de eso sí, retórica pero y tenían que hablar en un púlpito. Pero lo que te digo, profesores, abogados, Claro, Sí, todo el que tiene curas, que hablar en si público. son gente que se ¿sabe enfrenta al lo que público pasa? diariamente, entonces tiene que estar... Que Sí. eso se ha convertido, a mí por un lado me da risa, porque nosotros hemos hecho 20.000 cosas, pero no se han convertido en una profesión. Pero hoy, yo no, vamos, lo puedo criticar, porque yo ya tengo libertad para decir lo que me da la gana, que digo que las escuelas de escritura, las escuelas de retórica, ahora a todo el mundo les enseñan a hablar, ahora a otros les enseñan a escribir. Bueno, si hubieran estado en clase atendiendo ya habrían salido escribiendo. Y habrían salido... No, pero a lo que voy yo, lo que Sí. iba es decir que, bueno, pues efectivamente hay quien le cuesta más trabajo salir a interpretar, Sí. tener que enfrentarse a un público, pero el teatro lo bueno que tiene es que abarca muchas más artes. Sí, Entonces claro. abarca el dibujo para los decorados, la Sí, sí, música, claro. la cuestión técnica o tecnológica de sonido, de luces, de lo que Hombre. sea. Es decir, que es que para todos siempre había un rol, algo por lo que él no se sintiera desplazado y se sintiera integrante de ese grupo que estábamos montando y Es que formando. fíjate, esa obra de teatro. eso que decimos ahora se ha convertido en un momento, pues hace a lo mejor unos años, se ha convertido ya en una profesión, porque una persona que se dedicaba a la iluminación del teatro, pues era un tío que sabía de luces. Pero hoy vas a hablar con alguien que trabaja la luz en un escenario y te quedas tonto, porque es una auténtica profesión, porque ha estudiado montones de cosas. Y el sonido pasa exactamente igual. Y no te digo Y el nada, vestuario, todo el por tema de ejemplo, yo recuerdo un alumno que yo tenía, que la le tramoya, encantaba, él decía que yo quiero ser modisto, yo quiero ser... Y pues encárgate del diseño de trajes. Claro, claro. Y le estaba encantado, Claro, no quería y actuar, es pero bien estaba bonito, encantado. es bien bonito. Bueno, para completar, disculpad,
que muchas gracias, Moisés, por el compendio tan complicado que es. Si dejamos a Moisés, nos podemos... Sí, pero en poco tiempo realmente ha conseguido hacer un resumen de toda la... No, mejor así, hombre, pero ir cortando. Entonces, para completar este resumen que nos ha hecho, solamente deciros que al principio del todo el teatro tenía 3 funciones básicas, dos de ellas ya las ha comentado. La catarsis colectiva, que significaba, sobre todo en el teatro clásico en Grecia. Luego, el componente educativo. Recordemos que en aquellas épocas, hasta hace nada, normalmente la mayoría de la población no sabía ni leer ni escribir. Entonces, el teatro servía para representar historias de lo que había ocurrido o de sucesos, pero también de cosas que se necesitaban transmitir o informar. Y bueno, eso sigue ocurriendo en países todavía en desarrollo, sobre todo en África. Se recurre mucho al teatro. Claro. Para hacer campañas, por ejemplo, de salud, pues por el tema a lo mejor de prevención de enfermedades como el SIDA. Imagino que ahora con el coronavirus pasará lo mismo. Se ha utilizado siempre para enseñar a la gente en sitios donde realmente no era posible llegar de otra manera, ¿no? Se utilizan las representaciones escénicas. Imagino que en Latinoamérica también mucho. En algunas zonas rurales Brasil, también se usará. Mucho, claro, en Venezuela mucho, en Bolivia mucho. Y luego pues la transmisión de valores, que también hacía referencia, pues al principio los valores religiosos, sobre todo, era una forma de cómo en este caso la Iglesia, pero en otros casos ha sido otro tipo de valores, ¿no? Pues lo que decías del teatro en la época de Lope de Vega, que desde la monarquía se transmitían una serie de normas para que la gente supiera dónde estaban los límites y supieran realmente cómo debían ser las cosas en la realidad. Y bueno, solamente estas pinceladas. Ahora que prácticamente todos ya sabemos leer y escribir, el teatro cumple otras funciones, el entretenimiento, la diversión, bueno, pues o a lo mejor el estar también un poco de la catarsis. Enseñar deleitando, decía Lufán. Claro, si es que también se trata de eso, ¿no? De aprender, siempre aprender, y eso sigue siendo uno de los objetivos del teatro. Es que un teatro que esté desligado de lo que ocurre y de la sociedad no va a tener éxito, la gente no va a acudir a ello. Tiene que estar relacionado con lo que en ese momento se está viviendo, ¿verdad? De una forma... Sí, pero sin embargo, como se aprovechó la comedia burguesa, ¿quién iba al teatro? Pues las señoras con el abrigo puesto y un teatro totalmente... Pero paralelamente también había teatro de pueblo, teatro de barrio. Claro, el contraste, una exclusividad. Ese era el contraste. Claro. Lo que sí me gustaría, Alberto, es que nos contaras tu experiencia como profesor, sobre todo en el tema de alumnos con ciertas dificultades, y cómo has conseguido, o sea, realmente con experiencias concretas, ¿no? ¿Cómo ha sido tu historia, tu desarrollo en ese campo? Yo empiezo muy joven dirigiendo teatro, haciendo teatro con gente incluso muy parecida a mi edad. Luego ya voy teniendo niños más pequeños y teatro, entre comillas. Yo lo llamaba, y así se titula, el teatro es juegos de expresión. Yo hacía dramatización, hacía juegos de expresión. Lo que intentaba era que se expresaran, principalmente, de todas las formas posibles. No solamente con la voz y con la palabra, sino también corporalmente, y que también tuvieran interacción entre ellos. Y entonces, pues así fui teniendo un montón de grupos, y así he tenido durante muchos años, 40 años, he tenido grupos de toda índole. Grupos de adolescentes, grupos más pequeños, grupos de aficionados, de padres de esos mismos alumnos que yo tenía, o gente del barrio, que unos tenían, su intención era clara, el objetivo, Alberto, lo que queremos es representar una obra. Bueno, pues directamente buscábamos un texto, directamente el proceso de ensayos y a representar otra obra. En cambio, dentro del panorama escolar, había grupos en los que simplemente era, manifestación de expresión, de juego, de interacción entre ellos, de diversión, lúdico. Y paralelamente a eso surgió como curiosidad que había profesores que a mí me decían: ¿cómo has podido hacer esto con este alumno si es totalmente
tímido, si no se expresa, si hay que sacar las palabras con sacacorchos, o al revés, alumnos que eran transgresores y que era muy difícil contenerlos en clase, cuando veían la disciplina a la que se sometían en una representación, o no representación, había veces que hacíamos simplemente una clase práctica para que lo vieran, los profesores se asombraban y entonces decían, ¿cómo es posible que puedas hacer esto? Pues ahí surgió el que teníamos una serie de grupos, yo los llamé grupos de comunicación teatral, que en realidad era coger a esos alumnos con dificultades expresivas, o con dificultades de comunicación, o con dificultades de relación entre ellos, y con grupos pequeños, 9, 10, 12 lo máximo, trabajar esas habilidades, esas técnicas, utilizando técnicas de dramatización, técnicas de improvisación, de expresión, juegos tradicionales, canciones. Entonces trabajábamos eso en un mismo grupo, incluso varios alumnos con mucha problemática de timidez, incluso con disfemia, con tartamudez, con cierto autismo incluso. Sí. Y otros pues, agresivos que veían por su ambiente familiar que se veían con derecho a dominar a los demás. Bueno, pues todo eso se encauzaba. Vamos a trabajar esto haciendo pues una serie de técnicas, una serie de ejercicios. Había veces que nos equivocábamos y había veces que los ejercicios no daban resultado, pero claro, eso no es una cosa de un día. Eso es prueba-error, ¿no? Claro, exacto, es una cosa de ir haciendo, y unas veces ese mismo ejercicio a lo mejor no funcionaba con otro grupo. Con otra persona. Pero bueno, así vamos trabajando y dio, durante muchos años estuvimos haciendo, dio resultados muy interesantes. Claro, porque tú no significa tampoco que el alumno que fuera, voy a poner un alumno que fuera tímido, de repente porque estuviera en esas clases, en esas sesiones de teatro, ya interviniera en clase. No, él iba a seguir con su actitud, pero sí iba a mostrar menos reticencia, menos miedo. Iba a saber que no era tan malo en hablar o responder en un momento determinado. Y no pasarlo tan mal, porque es que a veces que lo pasaban realmente mal. Claro, es un trabajo de tiempo, o sea, eso requiere mucho tiempo. Claro. Me imagino que tú al principio lo único que tenías era tu buena voluntad, tu intuición, ¿no? Bueno, y ese talento natural que tienes para esto, sí. Alberto, porque claro, no todo el mundo sirve para esto. Y leer muchos libros, pues eso sí, practicar, ponerme en contacto con otra gente que ha estado haciendo lo mismo. Yo además recuerdo, yo asistía a congresos, a simposios sobre teatro y pedagogía, y yo todo eso lo plantaba muy bonito. Entonces decían, es que es maravilloso, todo era maravilloso. Y yo te decía, a mí no me sale tan maravilloso, es decir, yo tengo mis problemas. Claro, y surgen muchos conflictos, y hay veces que he tenido que separar a dos porque se estaban pegando. Claro. Pero nadie contaba eso, todo era precioso. Claro, luego con el tiempo pues te vas dando cuenta que efectivamente es beneficioso, que surgen problemas, que surgen conflictos, pero que sí que sale adelante. Yo, de hecho, además, siempre me aprecio de ello. Yo tengo varios alumnos ahora y alumnas que son poetas y que se dedican, son periodistas, y son actores y son actrices. Entonces, en uno de estos grupos tengo un alumno, que es amigo ya, que le entusiasmó tanto la expresión y el trabajar de esta manera, que se hizo actor profesional. Y además fue de los que, esto yo lo hacía con edades de tercero de primaria a sexto de primaria, pero luego cuando fue más mayor y ya estuvo en COU y estuvo en los cursos superiores, recuerdo que quise montar un montaje, hice un homenaje a Gloria Fuertes. Él fue el primero que dijo, yo me apunto, y yo hago de Gloria Fuertes, era un chico, es decir que y a partir de ahí pues él le entró la vena teatral y ya te digo, es actor profesional. O sea, que es un orgullo porque tú pusiste ahí la semilla, ¿no? A lo mejor si no hubiera sido por tu intervención, nunca se le hubiera ocurrido. Claro, él lo tenía que tener latente, porque sí, lo único que hice fue hacérselo ver, nada más, que eso es un poco eso. Y entonces pues ahí es donde vamos, es decir, el beneficio del teatro, no solamente por estos casos que pueden ser especiales, sino en general. El que haya un taller de teatro dentro de la asignatura de literatura,
el que se pueda hacer de una forma colectiva, un trabajo de grupo, donde haya un trabajo no solamente de representar, sino también de estudio y de mesa. Hay que estudiar al personal, al autor que se va a trabajar, hay que estudiar por qué dice esto y no dice lo otro, en qué está basado esa historia, lo de Luces de Bohemia, toda la época esa de ese momento. Y luego eso, y luego pues decir, oye, pues el que dibuja bien, pues vamos a aprovechar ese recurso, si tú dibujas bien, para que diseñes los decorados. Luego los decorados no se podían hacer, porque no había dinero, o se hacían en papel, es decir, luego otro problema, el hándicap económico. En los colegios y en los institutos difícilmente podíamos contar con cuestiones monetarias, y aún así pues yo pedía subvenciones en la comunidad y el ayuntamiento organizaba concursos y yo me presentaba todo lo que podía. ¿Por qué? Porque conllevaba un dinero económico pues, para comprar unos focos o para comprar un... Claro, y los centros entendían la necesidad de tu asignatura, de tu... Yo afortunadamente donde he trabajado, he trabajado principalmente en un solo instituto, pero bueno, he dado cursos en Fuenlabrada, he dirigido, he coordinado todo un año actividades extraescolares de teatro en Coslada y luego en asociaciones culturales y sí, es un poco, bueno, pues trabajar el teatro es a nivel de barrio, a nivel de calle, a nivel de que ¿Sabes lo que estuvo muy bien un año? Lo que hizo CaixaForum. CaixaForum hizo una experiencia que nosotros participamos, porque nos eligieron con los chavales, hizo una experiencia que era el teatro en la escuela. Y entonces te admitían y te daban un montón, te daban un dinero para montar. La obra era la que ellos querían, ¿sabes? Pero te daban dinero y te daban muchísimo material para trabajar el teatro. Desde cuerdas, desde maderas... Sí, para montar los escenarios y toda la escenografía. Y además es una cosa que les motiva a ellos muchísimo. Al grupo les motiva el que tú puedas decir, nos vamos a presentar a este concurso o vamos a participar en este certamen, no tenía por qué ser necesariamente concurso. A los chavales les motivaba muchísimo y entonces vamos a representar en otro sitio, eso les encantaba. Claro, es una motivación pero para fíjate, ellos. Perdona que nosotros con lo de CaixaForum, como te exigían un tipo de obra, lo que hicimos fue colectivamente creamos una obra donde introducíamos a través de la televisión, introducíamos la obra que nos mandaban ellos como obligatoria y la metíamos nosotros en una televisión que hicimos y los personajes hacían la obra, pero nosotros la obra era una obra en torno a nos queremos casar, eran dos chicos que se querían casar y tal. Y eso favoreció mucho, bueno, las relaciones entre ellos, los contactos, pero que en cuanto a medios, eso la Caixa lo hizo bien, porque fueron 15 o 20 colegios de Madrid, que, bueno, el material ya os digo que era estupendo. Sí, es importantísimo tener medios y tener ayudas, por supuesto. Que participé yo, que todos teníamos que hacer Proceso por la sombra de un burro, de Dürrenmatt. Y cada uno lo montó de una forma, luego tuvo una visión distinta y pues lo hacíamos en el Teatro de Madrid, donde la vaguada. Claro, te mandaban luego unos inspectores, bueno, que estaba muy bien, te exigían, te evaluaban. Vamos a saltar ahora al charco, nos vamos a Latinoamérica, en concreto a Venezuela, para que María Carolina nos hable de su experiencia allí, porque imagino que si aquí nos quejamos de falta de medios, allí desde luego tenéis que echar mano de la imaginación hasta el punto de suplir, ¿no?, las carencias ahora mismo materiales que hay. Entonces pues, nos vas a contar algunas experiencias concretas. Sí, bueno, yo no esperaba este importante recurso historiográfico que nos ha llevado el maestro. Decías al principio que habían 3 condiciones en el teatro clásico y que eso había cambiado. Pues yo creo que esas condiciones no han cambiado y que paralelamente el teatro siempre ha tenido o se ha echado mano de él para poder otorgarle una funcionalidad mucho más allá de su propia naturaleza artística, porque no podemos olvidar que el teatro es un arte y el arte pues en sí mismo no tiene ninguna funcionalidad.
somos nosotros los que le otorgamos esa funcionalidad. Y así como ambos han contado sus experiencias en cómo ellos han puesto en marcha esto con sus estudiantes, con jóvenes actores, que creo que es el espacio idóneo para sembrar esa semilla y para poder fortalecer unas mentes que están en formación. Y creo que eso es muy importante, poder echar mano de un recurso como el teatro. En América hay tres, no las únicas, pero sí hay tres experiencias fundamentales, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, que han dado forma a otras experiencias que se han regado en todo el continente. Y cuando hablo de ello, pues me refiero a tres momentos fundamentales, que son el Teatro Invisible de Augusto Boal, la creación colectiva de el Teatro de la Candelaria y el Teatro Experimental de Cali en Colombia. Y por supuesto me quiero referir a una experiencia mucho más reciente, que no es reciente porque tenga muy poco tiempo, sino porque el trabajo al que voy a referirme es de Yuyak Kani, pero es algo que se hizo a principios de los 2000, y creo que es fundamental porque los dos primeros, tanto la creación colectiva como el Teatro Invisible de Boal, aspiran y tienen un compromiso político y un compromiso ideológico muy importante con los movimientos de la izquierda en todos los movimientos sociales que se llevaron a cabo en América Latina o que tuvieron lugar en América Latina durante los años 60 y 70. Y pues estas experiencias permitieron a artistas acercarse a comunidades para detectar situaciones de conflicto, y a partir de la información y de un trabajo de campo muy interesante que ellos hacían, se integraban en las comunidades, se iban, alquilaban casas y empezaban a formar parte de ese grupo social. A partir de allí, entonces, generaban un texto dramático que les iba a permitir abordar una serie de situaciones que eran verdaderamente importantes para ese espectador que había sido partícipe previamente del proceso creativo. Entonces creo que esas dos experiencias son centrales y referenciales para comprender, por ejemplo, en el caso de Boal, que tuvo una trayectoria larguísima y tuvo esa misión pedagógica de ir con el teatro para alfabetizar, para intervenir en comunidades, para poder hacer una diferencia y un cambio y una transformación social como la que apostaba el teatro brechtiano. Lo interesante en una de las tantas experiencias de Boal es la del Teatro Invisible, en donde el espectador no sabe que es espectador, pero que se produce en él un efecto de resonancia importantísimo, porque interviene en una acción dramática que desconoce que es una acción dramática, pero nosotros podemos medir el pulso del accionar de ese otro. Eso se ha conocido también como el teatro de guerrilla. Tú siembras una acción y esa acción es un detonante que desencadena una respuesta en esos otros. Esos otros que no saben que son espectadores, pero que van a casa y dicen, mira, nos ha pasado esto, y comentan, y se convierten en agentes multiplicadores de un mensaje. Al convertirte en agente multiplicador, pues entonces el espectador sale de su lugar pasivo y se convierte en una caja de resonancia. Y esto es fundamental, sobre todo en las nuevas perspectivas y nuevas investigaciones que se están haciendo sobre el espectador en el teatro. Es decir, moverlo de ese lugar pasivo al que parecía estar sometido y que en realidad nunca estuvo, solo que el que realiza ahora lo empieza a tomar en cuenta, ¿no? Eso me conecta muchísimo con el asunto de Yuyak Kani, porque ese es un caso muy especial y un caso muy particular. ¿Es un autor? No, Yuyak Kani es una agrupación peruana, quizá una de las agrupaciones peruanas y latinoamericanas más importantes de la segunda mitad del siglo XX, que siguen en funcionamiento, y ellos tuvieron una particularidad, porque durante su funcionamiento, en un periodo específico, en los años 80, durante la guerra con Sendero Luminoso,
eran perseguidos por ambos grupos, es decir, perseguidos por el Estado y perseguidos por los guerrilleros, porque los guerrilleros creían, estos terroristas creían que esta gente estaba interviniendo en su contra, y el Estado pues también tenía la misma posición. Pero lo interesante de esto es que durante la formación de la Comisión de la Verdad para resolver los casos en la zona de Ayacucho, en la Sierra Profunda, en el Perú, la gente solo quiso hablar con este grupo de teatro. Es decir, Yuyacani le encarga al poeta José Watanabe una preciosa Antígona, y con esa experiencia de Antígona, que además es una Antígona a la que se le ha desplazado la mirada porque la narradora y quien nos cuenta la historia es su hermana Ismene, que es un personaje que siempre se ha visto como pusilánime, pero en realidad es la voz de una razón que realmente está siendo consciente del proceso que está atravesando, porque Creonte y Antígona son dos fuerzas en tensión permanente, pero que cuando discuten no se escuchan, es decir, el proceso agónico en ellos no se da. Lo interesante entonces es que la metáfora que contiene la propia escena y el experimento y el ejercicio que Yuyacani lleva a cabo es precisamente colocar al relieve la necesidad de ese diálogo, pero ese diálogo no entendiendo al que sobrevive de la tragedia como una víctima, sino ponerlo en otro lugar, en el lugar del que ha sobrevivido y que tiene que conservar la memoria, pero continuar con su vida. Entonces, en América, muchas agrupaciones, y estos 3 casos son particulares y muy especiales porque además tienen 40 o 50 años produciendo teatro y siguen haciendo un teatro con un compromiso activo con el espectador y con su situación. Yo creo que es fundamental que estas experiencias sean revisadas y que, como bien ustedes decían, pues el teatro sí tiene la capacidad de transformar la vida de los que lo hacemos y de quienes experimentan el teatro como espectadores. Hay algo que tú decías al principio, en Venezuela, ¿cómo hacen con las precariedades? Bueno, y contrario a lo que Alberto decía, en Venezuela el teatro no responde a la realidad. Es decir, en Venezuela el teatro en su mayoría tiene un perfil muy particular y es un perfil que va dirigido a la evasión. ¿Por qué? Porque la realidad es tan abyecta, la realidad es tan desalmada que pues los hacedores de teatro no se enfrentan a esa realidad haciendo teatro, sino abstrayendo de esa realidad a sus espectadores. La gran pregunta que todos nos hacemos es: ¿cuándo tendremos la capacidad para repensarnos y para replantearnos nuestra propia situación? Es decir, ¿cuándo podremos nosotros ponernos al margen de nuestra tragedia para poder comentarla? Creo que hay un tiempo, habrá que esperar, sí. El tiempo tendrá que pasar para que nosotros podamos enfrentarnos a eso que nos ha sucedido, porque nuestra sociedad está rota, está fracturada y la herida es muy profunda y sangra mucho. Entonces, para poder hablar de esa realidad hay que esperar que esa realidad se calme, porque en medio de la convulsión los rastros objetivos o la crítica que se requiere hacer no tiene el mismo alcance, porque creo que la herida está palpitante todavía, sí. Y no nos permite poder hacer ese contraste. Yo creo que hay un momento crucial en la historia del teatro de España y tiene que ver con la guerra civil y cómo ambos bandos usaron el teatro para hablar de su propia experiencia, ¿no? Con los teatros de emergencia. Y creo que es fundamental cuando el teatro es un arma, porque es un arma que nos permite
impulsar el espíritu crítico de esos otros, interpelarnos a nosotros mismos y a ellos. Y creo que allí es donde está el centro de esta pasión que se convierte en una forma de vivir, que es el teatro, ¿no? El teatro no es solo un oficio, es una manera de comprender el mundo. Y yo creo que todos los que hacemos teatro coincidimos en eso. Sí, muy interesante. Oye, muchas gracias tus Te reflexiones. iba a preguntar, tus experiencias. ¿qué influencia ha tenido Paulo Freire en estos movimientos? Pablo Freire interviene directamente en el teatro de Augusto Boal. Recuérdanos Sí. quién es Pablo. Un pensador y pedagogo que hablaba de la escuela abierta, ¿no? Brasileño, ¿no? Sí, de que quería que se rompieran las barreras, esas clásicas de la mesa y del No, niño, sobre todo, y del niño sometido a un sistema, ¿no? No, trabaja sobre todo la alfabetización. Sí. Entonces él se inventa un método, Ujú. que es la palabra clave y las palabras Sí. generadoras, que tú con esa palabra puedes que uno aprenda a leer, pero esa palabra, si tú dices por ejemplo la palabra que todo el mundo sabe, hambre, pues hambre va a generar un campo semántico muy amplio, Claro. donde da cabida al aprendizaje como instrumento de la lectura, Sí, claro. al aprendizaje como instrumento del teatro en ese caso. Claro, Y y por estos tienen que supuesto ver- opera como- en un contexto yo que sé- no es un contexto tradicional. Sí, yo ¿no? sé que influyó mucho en todos estos movimientos. Sí. Igual que en Cali, pues trajo un tipo de teatro aquí muy interesante. Igual que en Brasil, Ujú. el Macumaima, Ujú. pues también trajeron unas cosas que merecía la pena. Un tipo de teatro muy bien hecho y muy comprometido. Porque Claro, esto es que es por teatro decir- comprometido, Pero lo vamos, lo que por decíamos ejemplo para- aquí, cuando hablabas tú aquí de, pues fíjate, Alfonso Sastre Sí, crea claro. lo del teatro de agitación. Sí. Teatro de agitación de Alfonso Sastre, pues plantea montones de cosas que tiene que ver con todo lo que va a pasar luego en Hispanoamérica, bueno, allí. Claro, por eso decimos que es el teatro para la vida, porque realmente el teatro recoge Hombre, claro. todas la diversidad y todos los sucesos y toda realmente lo que puede acontecer en la vida, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo. Entonces también interviene en procesos, como nos contaba María Carolina, de conflictos comunitarios y en tema de guerras civiles, Sí. civiles, para poder solucionar esos conflictos. O sea, vamos de los pequeños conflictos, ¿no?, que puede haber en un aula de colegio a grandes conflictos sociales. Y además lo que me sorprende es que eso no haya salido yo no sé si ha salido de Latinoamérica. En Europa existe alguna experiencia similar que vosotros sepáis. Tampoco hemos tenido muchos conflictos recientemente, aparte del de los Balcanes, pero no sé si se ha dado en temas, no sé, porque siempre ha habido en Europa, pues puede haber Pues hombre, casos de Bertolt Brecht conflictos. es claro ejemplo de lo que es el teatro como compromiso social, y toda su obra gira en torno, Claro. aparte de que él tenía una mentalidad marxista, pues claro, él directamente. plantea todo ese tipo de... y mucha gente posterior. Es que eso ocurre con todo, si coges el teatro del absurdo y que hay en Y el teatro pobre de Grotowski. y en todos los movimientos teatrales aparece Y Antonina ese tipo. Artaud. con el- Artaud, fíjate, el teatro de la crueldad de El teatro de la Artaud, crueldad. pues igual plantea montones de cuestiones en esa línea de compromiso, pero que sí es cierto que fíjate ya desde los pasos de Rueda, cuando Rueda, como decías tú, lo del teatro para la vida, es que los actores realmente viven del teatro y son el teatro, porque no salen del carromato. Es un poco lo del viaje a ninguna parte de aquí de Fernán Gómez. de Fernando, y lo de ellos es eso, lo de cómicos de la legua, porque iban de un sitio a otro y vivían de estar en un sitio en otro y tal, siempre un poco perseguidos, siempre como bichos raros que aparecían en los pueblos y tal, pero siempre se acercaban mucho a otro nivel, se acercaban mucho al pueblo. ¿Por qué cogían el pueblo? El vocabulario, el lenguaje, las expresiones,
todo eso, cuando hablamos del bobo, del gracioso, cuando hablamos del todo eso se ha recogido del pueblo. Y a veces se hacía, Rueda lo hacía como dramaturgo, pero otras veces se hacía como anónimo, como muchas cosas se han hecho de forma anónima y se han convertido en elementos. Por eso quiero reivindicar también desde aquí que con toda esta historia de la pandemia y del estado de alarma, que el teatro no se pueden cerrar, los teatros no se pueden cerrar, los teatros tienen que seguir abiertos con todas las medidas necesarias y todo lo que sea que haya que hacer, pero... Además que lo hacen muy bien, claro están los sí, teatros muy bien. No, es que se ha decidido lo que es esencial y no esencial, y en esa categorización no entraba el teatro como esencial. O sea, la cultura parecía pero que no ¿quién era... dice que el teatro no es esencial? Ese es el tema. Claro, ¿Quién decide lo que es y lo que no es esencial? Ese es el tema. Entonces se decidió que la cultura, que el teatro no lo eran, y desde luego debemos seguir reivindicando que sí lo son, que son muy importantes porque necesitamos comer, necesitamos que los supermercados estén abiertos, pero también necesitamos alimentar el alma. Pero Necesitamos la cultura se para cerraron ello. todos los corales de comedia también, se prohibió el teatro en la época de López de Vega y estaba Y no todo el podemos teatro volver a lo cerrado, mismo. Claro. todos los corales de comedia y la gente pues se quedaba sin el pan, porque es que el teatro era el pan de cada día para muchos. Pues sí. Sí, lo sigue siendo, desde luego. Y no sé si queréis contarnos alguna experiencia más concreta que tengáis en vuestra vida, que tenéis muchísimas, de ayudar pues eso, a una comunidad, porque Alberto nos comentaba pues a sus alumnos, ¿no? Cómo les ha ayudado. Yo te voy a contar, y ya Sí, corto sí, de hablar. no. Mira, nosotros, Porque creo que tenemos tiempo mira, todavía. una experiencia que tuve yo con los alumnos te lo conté a ti, del Iturralde. Yo daba clase de dramatización a los chicos, era un grupo de unos 20 o 30 y tal. Entonces, el ayuntamiento, en aquella época, os hablo del año 2005-2006, quería hacer una carretera que cruzaba al lado de la cárcel de Carabanchel, que entonces existía la cárcel ahí. Una carretera que cruzaba y pasaba, pues, realmente destruyendo todo aquello, que había un parque, había lo otro y tal. Entonces todos los vecinos estaban en contra de aquello, y los alumnos también. Entonces se me ocurrió, con los que estamos allí haciendo esto, pues montar una obra de teatro. Y entonces, recogiendo, fue una obra más o menos colectiva, pero mezclando de todo, desde música, canciones, manifestaciones, tal. Y denunciábamos eso, pues vinculaba al barrio, a la gente y tal, que por cierto luego las asociaciones de vecinos querían que lo pusiéramos, porque la idea nuestra, no lo pudimos hacer, era representarlo en la calle, en la puerta del metro de allí, donde estaba el instituto, tenía un metro al lado. Y eso fue una forma, porque los chicos se vinculaban con el problema y defendían su territorio, que era pues eso era el jardín, era lo otro, cruzaba por todos los... Y eso fue una experiencia, sí, se consiguió parar, luego se paró. Qué bien. Pero no me lo has contado, yo lo he vivido, ¿eh? Claro, tú lo has vivido. Es que Yo fui a ver la obra de teatro y todo. Es que no he comentado que los dos son de Carabanchel, muy implicados, eso sí, con todos los movimientos vecinales de Carabanchel, muy orgullosos de, bueno, Moisés nació en Toledo, pero desde muy joven ha vivido en Carabanchel y ahí ha desarrollado su trayectoria como profesor, y Alberto también, desde siempre ha vivido en Carabanchel y también incluso ha trabajado allí, ¿no? En algún centro. Sí, yo trabajo allí. Y sigue trabajando. Y entonces, bueno, y además es que no solamente esto, es que a Moisés le reconocieron su labor como activista en Carabanchel, y ahora mismo en la estación de metro de Carabanchel podéis ver un conjunto escultórico suyo, que eso no lo ha dicho, se lo ha callado, pero supongo que una de estas... Mira, se celebra, pero se celebra este año los 40 años cuando plantamos los primeros árboles en una finca que luego se ha convertido en el Parque de las Cruces. Y a escondidas nos perseguía la policía, pero íbamos... En 1980 lo inauguré yo con una obra de teatro. Sí.
con una adaptación de un cuento de José de Espronceda, La Pata de Palo. Sí. Y fue una O sea que el teatro sí. siempre presente en todo, Claro, en todas sí, las hombre. cosas Sí, sí. está siempre presente el teatro. Y debe seguir siendo así. Claro. Y Carolina, en tus clases exactamente das, bueno, impartes teoría y no sé si sigues también vinculada al teatro como en la práctica con la compañía. ¿También ayudabais o ayudáis a jóvenes a lo mejor con conflictos? Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante porque teníamos un grupo enorme e imposible. Eran 40 alumnos en un salón del tamaño de esto, ¿no? Era una cosa para hacer ejercicios y tal. De allí, al final, a lo largo de los años, se decantó en los primeros 2 años, cuando se enfrentan a la disciplina, se enfrentan a diversos retos, porque muchas veces se piensa, desde el no saber, que el teatro es algo que se hace muy fácilmente. Tú te pones acá y tal, Sí, y parece que sale todo mágicamente, ¿no? Y cuando Alberto decía, no, es que es un esfuerzo, sí, es un esfuerzo, trabajo, un grandísimo trabajo. Y exactamente a nosotros nos pasaba lo mismo. Pero ¿cómo hiciste para que se aprendiera ese texto? Imposible, pero es que no se aprende nada para un examen. Bueno, porque le gusta. Es decir, porque nosotros diseñamos estrategias pedagógicas para motivarlos sin que ellos sintieran que estaban dentro de una clase. Es decir, hay un trabajo creativo, pero también hay un trabajo con su propia sensibilidad, porque son adolescentes y están descubriendo quiénes son. Y cuando se enfrentan a los textos dramáticos, que además están elegidos a propósito, no les íbamos a dar el personaje que mejor se les iba a dar, le íbamos a dar el que no se le iba a dar nunca, para que verdaderamente trabajaran desde la incomodidad y pudieran abordar a ese otro, que es ese personaje, desde una perspectiva que no es la suya. Claro. Porque probablemente ese personaje tiene un sistema de valores que colisione con el mío. Entonces, ¿cómo hago yo para ponerme en el lugar de alguien al que le pasa esto? No que yo soy ese, sino qué hago, casi desde un punto de vista brechtiano, para saber cómo reacciona una persona a la que está en esa situación. Entonces yo creo que, y por eso decía que el teatro en la adolescencia y en la niñez es una manera de conectar con lo que uno es. Y recordaba que Seda nos acompaña hoy, lo que ella decía de sus estudiantes con la poesía, de cómo, a lo mejor uno les da una palabra y a partir de esa palabra ellos generan un ejercicio de creación. Y puede haber unos descubrimientos fabulosos, porque muchas veces otros maestros nos preguntan, ¿pero cómo hacen? Y yo les preguntaba muchas veces, pero tú le has dado la oportunidad de que pueda ser distinto. O sea, le has dado la oportunidad de que pueda expresarse de una manera que no es tal vez la convencional. Porque a lo mejor allí es donde está la clave para que, en lugar de alejarlo, lo traigas hacia ti, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos una obra que creo que montamos 2 Lorcas y fueron espectaculares, pero hicimos a Cobo la sumisión y al público no le gustó nada, pero a los actores no les importaba. Ellos estaban felices, al público no le gustó nada porque el público eran sus padres. Y la obra atenta contra todo su sistema de valores, ¿no? Evidentemente. Entonces, ellos estaban felices porque al saber que a los otros no les había gustado, para ellos era el resultado perfecto, porque era el acto de rebeldía concluido. Sí, que habían conseguido el objetivo. Habían conseguido el objetivo total. Entonces, una obra del teatro del absurdo, una obra de Ionesco, que tiene un lenguaje tan particular, que tiene tantos matices, fue una herramienta para conectarse, para darse cuenta de cómo la sociedad muchas veces nos impone una manera de mirar sin considerar cuál es mi propia manera de mirar. Entonces yo creo que a partir de allí, pues eso fue una experiencia preciosa. En este momento, bueno, con todo lo de la pandemia, yo acá, ellos allá, pues estamos un poco detenidos,
pero sí hemos tenido proyectos muy interesantes. Nos fuimos hacia el teatro infantil también, con una pieza mía. Y Pero fue... también es dramaturga también. He escrito obras de teatro, creo que llamarme dramaturga es muy serio, ¿no? Bien, sí, es muy serio, muy bien. es muy serio, ¿no? Entonces, Sí. Y por respeto a quienes Bueno, sí se dedican a ello como oficio, Sí. pues Pero estás prefiero en el decir. camino. Sí, entonces creo que es una manera muy interesante de autoconocerse. Sí, es lo que, perdona, que justamente estábamos hablando estabas mencionando a Seda. Sí. Los que sois ya fieles seguidores de los eventos, y si no lo buscáis en YouTube, la poesía como autoconocimiento Sí. fue una de las tertulias que tuvimos el mes pasado. Seda Cruz, que la tenemos hoy como público, nos comentó sus experiencias, precisamente como Alberto, ella también es profesora de lengua y literatura, y lo que hacen en sus clases es utilizar la poesía para que los alumnos, para que los chavales puedan conocerse mejor a sí mismos y expresar sus sentimientos, sus emociones, sus experiencias, y para un poco como terapia y también como forma de expresión. Sí. Y entonces el teatro, por lo que me estáis contando, también es una herramienta Sí. de autoconocimiento, y me parece interesantísimo, porque realmente en los colegios no se utiliza ni el método de Seda Cruz, que es muy novedoso, y nos decía que a veces se ha topado con la incomprensión de la dirección del centro, y no sé si en el caso de Alberto incluso tú has tenido suerte, me comentabas, pero a lo mejor en otros centros a lo mejor no te lo hubieran permitido hacer. He hecho cosas que eran impensables en ciertas épocas, en un colegio religioso además. Claro. Porque yo llegué a montar Persecución y muerte de Jean-Paul Marat en el año 82, o sea que... O sea, que ha sido siempre un innovador y un rompedor. Y amistades peligrosas, ¿no? Amistades peligrosas, pues bueno, un poco así. Pero hay que intentarlo, claro. Yo quería enlazar un poco con eso de los textos, ¿no? También un poco, que dices, efectivamente, yo tengo alguna obra publicada y dices, indagabas en los textos y no había, o los que había no eran apropiados para ciertas edades o para ciertos grupos. Y eso me obligó a mí a escribir textos, y son Claro. textos sociales, son textos, pues eso, voces unidas o alegorías, el avión de papel, son textos que hablan sobre la xenofobia, sobre el poder, sobre el consumismo, sobre todo ese tipo de cosas que de alguna manera es lo que a mí me transmitían los alumnos. Porque Es tú no decir, lo encontrabas no esos textos, encontraba y esos tuviste que textos, fabricarlos. claro, entonces, bueno, pues hablando con ellos, practicando, ensayando, qué es lo que se interesa. Entonces, pues, ha habido un problema de xenofobia, ha habido un problema de consumismo, es que está todo el día viendo la televisión, y entonces surge Maritele, pues la migración, todo ese tipo de cuestiones candentes que estaban ahí, y entonces pues las hemos recogido, y yo lo único que he hecho es recoger lo que ellos me iban contando y representarlo escribiendo esos Oye, textos. lo que fue muy curioso de eso que estás diciendo ahora fue en los años 60. No sé si habéis llegado a conocer a Carlos Saladro. Carlos Saladro era un profesor un maestro, pero que se dedicaba mucho al teatro. Y entonces él daba clases en el colegio del Pilar, colegio de gente bien, etc. Y al mismo tiempo se vinculó al Cerro del Tío Pío, en Vallecas, lo que era entonces una zona de chabolas. Y hizo un grupo de teatro de niños, con niños del Pilar y niños de Y los mezcló a todos. Y escribió una obra de teatro, no la escribió, sino que la montaron entre todos los niños. Y partía de una sardina que aparecía en un charco de agua en Vallecas. Y a través de la sardina se iba contextualizando lo que era la vida en un barrio pobre y humilde como era Vallecas. Y bueno, hoy cuando se habla de teatro infantil en España, esa experiencia de Carlos Saladro, todo el mundo habla de él. Y la representaron juntos los niños tanto del Pilar como de Vallecas. Que es un grupo de teatro infantil que luego, a ver cómo se llamaba, el grupo no me acuerdo ahora, pero que se hizo muy famoso porque fue algo novedoso. ¿Y se mantuvo en el tiempo o solamente No, surgió para ese momento? Pues eso, estuvo un tiempo
pues eso lo que el curso, lo que les daba la edad a hacer. Y luego se ha hecho después un seguimiento de si se crearon No, lazos eso lo han entre hecho ya ellos. los pedagogos o los Claro, porque es una didactas, experiencia muy han estudiado interesante. esa experiencia. Sí. En los libros de teatro infantil Se aparece. aparece. Claro, es que eso ahora mismo en la actualidad yo no sé si se da en algún... ¿Qué? Yo no he oído nada parecido. No sé si No, se da eso aquí. fue novedoso. Claro. Igual que aquí hay otro mundo del teatro que también es muy curioso, que es el de las marionetas. Es un mundo precioso Sí, para, claro, lo estoy viendo. para la educación, Es para verdad, trabajar con los chicos, puedes hacer 20.000 Y cosas. Es verdad, ahora sí, también sí. habría que se está desarrollando, está empezando a crecer mucho el teatro inclusivo también. Sí. Es un teatro en el que participan gente con discapacidad, o bien Ah, sí, intelectual, claro. o bien Sí, física, y se está integrando también, no como grupos en los que solamente hay ese tipo de gente que tiene ciertas dificultades, sino pues eso, inclusivo. Sí. De todo tipo. Claro. Mira Tribu como tiene a los dos sordomudos. Claro. La obra que está Exacto, ahora sí, sí, sí. Claro, en el porque- Valle Inclán, hay dos sordomudos actores y es muy interesante esa Porque además, obra. ahora que lo comentáis, la nueva ley de educación lo que va a fomentar es que puedan también desde los colegios las personas con discapacidad ya empezar a integrarse. Que no, ¿Vosotros eso lo no, veis? eso ¿No lo no es veis? verdad, eso no es verdad. Que Pero no es verdad eso, Pero la hombre. teoría os Que parecería no, bien. hombre, si eso lo he vivido yo en mi carne. Y lo he vivido muy directamente todo eso. Los colegios de educación específica son específicos. Hay niños que no se pueden integrar. No, pero no me refiero, hay No, algunos no, que evidentemente no. Pero igual que lo comenta Alberto para el teatro, igual en los colegios también a lo mejor no realmente puede ser una experiencia positiva para todos, ¿no? Que No, puedan eso hay que integrar. ¿Tú crees estudiarlo que bien. No, que no. Te digo yo que no porque he vivido la Porque experiencia, lo lo has vivido. conozco. Mira, yo una experiencia muy concreta. Cuando apareció la ley de integración en el año 88, Álvaro Marchesi, que era entonces el jefe el secretario general, el secretario de Estado de Educación, pues intentamos ayudarlo para que hubiera un inicio de integración. Nosotros teníamos el instituto en Carabanchel, en el Vista Alegre, y al lado estaba el INRI, el Instituto Nacional de Reeducación de Inválidos, donde los niños había de todos los niveles, pero había niños que tenían inteligencia conservada, aunque eran de espina bífida y tal, pero tenían inteligencia conservada. Y entonces nosotros en mi instituto hicimos la propuesta de integrarlos allí, que vinieran 3 en silla de ruedas a estar con los chicos. Y tenían inteligencia conservada, es decir, que ellos podían perfectamente, lo que no tenían físicamente era movilidad y tal, pero la inteligencia la tenían conservada. Bueno, pues la experiencia fue que todos los chicos, los compañeros, cuando los vieron, se volvían locos con ellos, los subían los cochecillos, eso, los subían a las escaleras, los traían para aquí, los llevaban para allá. ¿Sabes cuánto duró eso? Un mes. Al mes se cansaron y andaban los chiquillos allí. Entonces hay que poner los medios, es decir, hubo que hacer una huelga con los otros, yo tuve que montar una huelga con los otros alumnos para que la dirección provincial hiciera un ascensor allí. Porque esos chicos, para estar allí, necesitaban un ascensor. Sí, pero me refiero a la idea, lo que es la idea, Sí, ¿no? pero Otra cosa es cómo ponerlo en práctica, No, evidentemente. es tener que medios, hay pero- niños, los de educación especial requieren pues un tipo de tratamiento que no te lo puede dar la escuela. Y luego en la sociedad necesitan, claro, otras formas de integrarse como lo que comentabas, ¿no? El teatro inclusivo puede ser una de ellas. Sí, hombre, si el teatro, O sea que- anda que no. Ellos, la fiesta, los niños con discapacidad, todo lo que sea fiesta, todo lo que sea jolgorio, todo, les encanta. Y ellos actúan, no te digo nada, los de síndrome de Down, cómo actúan. Sí, sí, Son además hay varios- auténticos hay artistas. No varios solamente ejemplos. los niños, yo dirigí un grupo de teatro de adultos en Acrola, en la Asociación Cultural Rosa de Luxemburgo, y ahí tenía una ciega. Claro, bueno. Participaba igual que todo el Claro. mundo, es decir, que hacía las cosas exactamente Claro. igual, y tuvo su personaje. Y no, Claro, y también se les puede ayudar, como decías, Pero has dicho ayudar muy bien, has dicho muy bien ciega. Y no has puesto el eufemismo Sí, como sí, hacía Boro sí, Vallejo. Es que es así, claro. Ciega es ciega. Pero entonces esas personas también se les puede ayudar a desarrollar habilidades, claro, ¿no? Claro. Con el teatro se les Sí, puede sí, ayudar. y con la música. no no te solamente digo nada con se la les puede música. ayudar, sino que hubo alguna sesión, porque no era solamente
ensayos para hacer una obra de teatro, sino que también hacíamos sesiones de expresividad y de dramatización. Ella nos enseñó también a los olores, por ejemplo, y a los sonidos. Exactamente, porque no es solo el que llega con la discapacidad el que va a aprender algo. Claro. Casi siempre somos los otros los que aprendemos mucho más de ellos, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso es una experiencia muy interesante. Yo tengo la experiencia de una asignatura en la facultad que era comunicación no verbal. Entonces trabajamos en equipo. Y había dentro de un equipo que hacían traducción de comunicación no verbal. Entonces intentaron enseñar a todo el mundo la comunicación no verbal a través del lenguaje de signos. Claro, claro. Y lo hacían estupendamente. Tienen otras Y capacidades, todo el mundo otras habilidades. aprendió a hacerlo, ciertas cosas con el lenguaje de signos. Y además deberíamos todos aprender ese Claro, lenguaje claro. para poder comunicarnos con los sordomudos. En el público tenemos bastantes personas hoy. No sé si tenéis una experiencia concreta que nos queráis transmitir. Si muchos de vosotros estáis vinculados con el teatro. No sé si queréis compartir con todos alguna experiencia concreta. Yo te voy a contar una. Sí, tenemos aquí a Juanjo Saavedra. Es que esa es muy buena, según os oía. Yo daba clase en el Colegio Maravillas unos años y daba literatura. Y entonces en la asignatura estaba teatro. Y entonces dije, ¿cómo explicarles el teatro? Haciéndolo. Entonces cogí uno de los... Date cuenta qué personajes los que yo tenía. Tú piensas al Colegio Maravillas que es de conservadores al máximo. Y dije, ¿qué teatro queréis hacer? Queremos hacer un teatro sobre Franco. Y bueno, pues vamos a hacer un teatro sobre Franco. Narrador, tú. Protagonista, tú. Y entonces se levantaba uno y decía, como yo soy el personaje Franco, decía, Franco, españoles. Y la chica decía, yo soy Marta Chavarri. En ese momento decía, Franco, te adoro, te quiero. Entonces, esa mezcla de la expresión de cada uno de los críos, primero rompía un poco el esquema que tenían todos con la banderita y estábamos haciendo algo revolucionario en un colegio de curas. Pero lo más interesante, ellos, cómo se creían al personaje y cómo aprendieron cómo era el teatro. Había un narrador, unos personajes, un apuntador, hicimos toda la mezcla del teatro, pero en la práctica. Y cuando leía a Alberto hablar, algunos son actores ahora de... ¿Ah, sí? Y fue revolucionario porque todos iban para ser arquitectos o ingenieros, Sí. abogados, y yo creo que en mi clase el 50% son actores, bohemios. O sea, que los llevaste por el mal camino. Fue lo mejor que hice en la vida. Digo, si saben aquí que estoy aquí en el colegio de clase y tenía el carnet 225 de comisiones obreras o algo así, digo, me habían O sea, fusilado. que te pusiste como un poco a su... Bueno, dejaste No. que ellos hicieran lo que querían para No, poder te cuento esto porque para que hicieran lo que tú querías. Es que oyéndoos, me ha venido esa experiencia tan maravillosa que es cómo puedes ser revolucionario, pero por ti mismo, y hacer que los demás tomen contacto con la realidad. Hace 2 días estaba en un funeral de un amigo periodista y estaban todos los alumnos allí y se acordaban de aquella experiencia. Eso es lo más bonito para un profesor, que se acuerden de aquellas experiencias marcar. cuando eran... Sí. Claro. Pero marcar para que ellos sean ellos, no tú. Sí. Porque tú eres un imbécil Sí, total. para moldearlos. Es de ejercicio. Pero ellos solo, que moldear nada. Para conseguir que ellos... Sobre todo ellos que que se despertarles. descubran a sí mismos Sí. y cuáles son sus Y capacidades. me ha encantado la experiencia, el teatro como algo como vivo. Se puede hacer maravilla, se puede hacer maravilla. Sí. Te digo, que era un sistema tan rígido que luego, claro, me hicieron un expediente y todo este tipo de cosas, pero eso no me importaba, porque ya me lo hacían de casi todos los colegios que iba. Entonces fue una experiencia preciosa. O sea, que como también que- eras un profesor innovador, como todos vosotros. Es No. un lujo tener aquí a personas que nos podéis contar estas experiencias tan rompedoras. Y, Ya nos callamos. y tan... No, pero me encanta, porque podríamos estar horas y horas hablando, porque todos tenéis muchísimas experiencias que contar, casi todas buenas, y me gusta mucho el saber que el teatro no es solamente una obra que vamos a ver los sábados por la tarde, y luego algunas nos pueden marcar un poco más, o podemos o nos pueden ayudar a reflexionar, otras simplemente es un momento de pasarlo bien y de echarse unas risas, sino que el teatro es muchísimo más que eso y puede ayudar a muchas personas a descubrirse a ellas mismas, a mejorar,
ayudar a relacionarse con los demás o su forma de comportarse. Hice una petición en Change.org Sí. para que el teatro fuera asignatura Sí. curricular en los colegios y Sí. los institutos, pero Que como mucho es optativa, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba era optativa y ya está, y no, realmente no estaba, no sé si en algunos centros incluso ni siquiera existía, o sea que como esa opción, pero sí que debería ser obligatorio porque ayuda a formar personas, o sea, no es simplemente una forma de No es ocio, un pasatiempo. eso es, sino que es importante para la formación integral de la persona. Sí. Para luego poder ser una persona integrada, ¿no? en el mundo y con valores. Y con conciencia crítica, y con sobre todo, que es lo más crítica. importante. Eso es, para ayudarles a despertar y conocer el entorno y cómo poder cambiarlo. ¿Alguno más de vosotros queréis compartir alguna experiencia? ¿Cómo el teatro os ha cambiado la vida? O cómo... yo tengo que decir, es que se me ha ocurrido ahora, porque Sí. claro, yo estoy dando clases de lengua y vengo a explicar la sintaxis y todo eso, y muchas veces me preguntan, ¿y esto para qué me sirve? Ya, O sea, haciendo teatro nunca me lo han preguntado, como mucho me han dicho, es que yo no sé hacerlo, pero nunca me han dicho para qué ¿para sirve. qué sirve? Porque ellos mismos se dan cuenta de que sirve para mucho. Exacto. En primer lugar, ellos entienden que les sirve a ellos para, pues no sé, como motivación, para acudir al colegio, por ejemplo, ¿no? O Para cualquier cosa, o si es para que se cualquier tienen que cosa. enfrentar a situaciones impensables y cotidianas. Claro, eso es otra, ¿no? Sí. Que les puede ayudar a ponerse En perspectiva, eso ¿no? es. Y en el lugar del otro. Eso también. es, sí, también, por supuesto. Pero Es también... que además, fíjate, les he pedido yo últimamente, esta semana, a mis alumnos de segundo de la ESO, que hicieran un vídeo de publicidad. Estábamos trabajando en la publicidad, 1 minuto y medio, como mucho. Claro, lo han grabado y lo hemos proyectado en clase. Había más de uno que hacía así, como que le daba vergüenza. Con el teatro eso no debería pasar. Es decir, si están acostumbrados y Claro. al vídeo, imagínate si tienen que salir en vivo a hacer cosas. Pues Eso necesitan hay hacer que más teatro, fomentar. desde luego. Pues el teatro para la vida y yo espero que con que hayamos convencido a uno solo de vosotros de No hay que convencerles. Sí, porque realmente hay personas que a lo mejor pues no han empezado a ver este evento sin No realmente... hay que convencerles, ellos se lo pierden. Sí, pero que realmente yo creo que hemos... No, si mis nietas hacen teatro, trasladado- Mis nietas hacen teatro. O sea, yo estoy escuchando a mis nietas del teatro también. Pues Claro, pero Más o menos hay que... triunfitas en lo que me cuentan y todo eso, que les gusta y tal. Pues yo por lo que Y veo... esperemos que no es- pase como me pasó a mí cuando yo terminé COU. Yo hice arte dramático, pero yo quería hacer arte dramático. Pero al mismo tiempo hice pedagogía porque mis padres, viniendo del teatro, porque mi familia es teatrera, Sí. y tuve tíos profesionales del teatro, me decían, no, pero no vas a hacer solo eso. Pero es Decir, muy ¿cómo vas a habitual, estudiar ¿eh? solo Eso es muy teatro? habitual. Tendrás que estudiar otra cosa. Pero porque ¿no? saben lo que te espera y prefieren que tengas, por si acaso, Sí, ellos, sí, eso sí. es muy habitual, muy típico, porque ellos lo han vivido, o sea que... Y lo que os decía, yo espero que realmente os haya llegado esta información que os hemos querido transmitir, que estos 3 expertos en teatro y en didáctica del teatro os han querido trasladar, de que el teatro ayuda al desarrollo personal y comunitario de las sociedades. Y os esperamos el próximo sábado con una nueva tertulia. Esta vez volvemos a la poesía. Bueno, vamos a hablar de las sin sombrero, que no solamente había poetas, sino que había escritoras, había ilustradoras, escultoras, pintoras, pensadoras. Las sin sombrero, si no sabéis situarlas, eran las mujeres de la generación del 27. Nosotros cuando estudiábamos esa época estudiamos a los hombres de la generación del 27 o como mucho alguna mujer, pero la mayoría pasaron por el siglo XX sin ser conocidas. Es ahora en el siglo XXI recientemente cuando han salido a la luz gracias a Tania Batlló, que escribió dos libros, el La sin sombrero 1 y 2, y también ha filmado varios documentales al respecto. Vamos a hablar de ellas. Vamos a contar con Sara Levesque, a la cual vosotros ya conocéis muchos de vosotros, y con Reme, que es otra amiga nuestra,
y traeremos también textos, poemas. Podéis venir vosotros si queréis a leer también textos de alguna de las sin sombrero. Será el próximo sábado a las 6 de la tarde, vamos a adelantar la hora a las 6. Que tengáis muy feliz semana y que el teatro os acompañe durante toda la semana. Y el resto de días. Que lo tenía aquí. Sí. Me voy a despedir también en nombre de todos con un villancico. Muy bien. Perfecto. Villancico del ¿Es tuyo 20. además? Sí, Es un villancico de tu sí, creación. pero estaba aquí y no me acordaba. ¿Qué es lo que pasa, Jesús? ¿Qué es lo que pasa, María? Que llevamos caminando día y noche, noche y día. Ahora al llegar a Madrid, mi cabeza no entendía tan poca gente en la calle. Y además, piratería. ¿Qué hacemos? Dice Jesús, dice José. ¿Qué hacemos aquí, María? Mira que mira el chiquillo, mira y deja una sonrisa. San José se ha vuelto loco al oír lo que decían los vecinos por la calle, los vecinos y vecinas. Esta mujer que nos manda me parece a mí una birria. Pues no te digo el don Pedro que suelta cada homilía, esto no lo arregla a nadie. Hablan en la portería. ¡Ay, Simón, qué castañazo! ¡Ay, Simón, menuda picia! Los del PP no hacen nada. Los de Vox, ¿quién te diría? Si no es por la sanidad. Y lo de la maestría, no sé yo dónde estaríamos. Otro gallo cantaría. Comentaban estas gentes muy cerquita de la esquina. Lávate mucho, José, y ponte la mascarilla. No te acerques tanto al niño, y menos a la borrica. ¿Qué hacemos? Dice José, dile tú algo, María, que le bajes de tus brazos y nos aleje la bicha. La luna empieza a brillar. La noche se intensifica. El niño mira a sus padres y les deja otra sonrisa. Un villancico muy actual, por lo que veo, muy del año 2020. Muchas gracias, Moisés. Mil gracias, Moisés, Rubano, por acompañarnos, María Carolina García y Alberto Morate. Y os esperamos el próximo sábado. ¡Feliz semana! Venga. Ay, Igualmente.